Jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema acerca de lo que es el área y volumen del cono y el cilindro en este estudio que estamos llevando de la geometría plana, y vamos a conocer lo que son las fórmulas para poder resolver los ejercicios planteados en su momento. Vamos a iniciar primero conociendo acerca del área del cono. El área de superficie total de un cono es la suma del área de su base y la superficie lateral, o sea, el lado. El área lateral de la superficie del cono es el área de la superficie lateral del lado solamente. Bueno, entonces esto significa que cuando tenemos que hallar el área del cono, pues vamos a presentar y vamos a ver que hay dos clases de área. El área de la superficie total significa que abarca todo este, digamos, triángulo y también la base. Y cuando habla acerca del área lateral, pues nos está haciendo referencia solamente a la parte cónica sin tomar en cuenta el área de la base. Entonces, eso significa que la fórmula prácticamente se va a tener que dividir en dos. Primero tenemos que hallar el área de la base y luego tenemos que hallar lo que es el área lateral, y se suman las dos áreas, los dos resultados, y eso nos va a dar el área total del cono. Vamos a pasar a ver lo siguiente. Primero, antes de aplicar las fórmulas respectivas, vamos a recordar cuáles son los elementos del cono. Primero, la H, bueno, significa la altura del cono, y es esta línea que tenemos acá, es una línea vertical que parte del centro de la base hasta el punto más alto, que en este caso ya vimos que esto se llama pues vértice. Esa es la altura del cono. El radio, que se representa con la R, es pues la línea que parte del centro de la circunferencia de la base hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Ese es el radio. La G representa la generatriz, que ya vimos que es esta línea inclinada que, si consideramos solo esta sección, prácticamente está formando un triángulo rectángulo. Eso significa que entonces esta línea inclinada es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y luego esta circunferencia que tenemos es la base, que en donde está asentada o asentado lo que es el cono. Bueno, entonces, ya conociendo estos elementos, vamos ahora a determinar cuál es el formulario o las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver estos problemas de que se tratan de relacionados con lo que es el cono. Primero tenemos el área lateral. Veamos, el área lateral, su fórmula es pi por radio por generatriz. El área total es pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. ¿Por qué tenemos acá dos, digamos, en dos secciones esta fórmula? Porque aquí estamos hablando de que esta parte pues nos habla acerca del área lateral. Esto que visualizamos aquí arriba es esta parte, y esto otro es del área de la base, como dijimos anteriormente. Entonces, para el área total necesitamos averiguar tanto el área de la base del cono como lo que es el área lateral, y eso nos va a dar la oportunidad de hallar el área total. Pero acá podemos realizarlo en estas formas que yo les estoy indicando, o también podemos hacerlo con una fórmula en donde vamos a integrar todos estos elementos. Eh, hay un, hay una fórmula que nos dice entonces que el área de la base es pi por radio al cuadrado. Si recordamos, esta es la fórmula para hallar el área de lo que es un círculo. Y en realidad vemos que la base del cono es un círculo. Entonces, por eso la fórmula para hallar el área de la base es pi por radio al cuadrado. Y ahora, esta otra fórmula que les presento acá, esta resume lo que es el área lateral y el área de la base, porque se conjuntan todos estos elementos para poder resolver. Entonces aquí tenemos
que esta fórmula ustedes la pueden aplicar porque se simplifica todo el proceso y el área total entonces acá nos dice que es igual a pi por radio por generatriz más radio. Significa que primero tenemos que resolver la suma del valor de la generatriz más el radio y luego ese resultado lo tenemos que multiplicar con el producto del pi por el radio. Ahora, cuando nosotros mencionamos el pi, ya sabemos que es una medida que se establece con una constante que es igual a 3.1416. Algunos prefieren utilizar solamente el 3.14 o en otras ocasiones se utiliza 3.1416. Si ustedes van a trabajar en la calculadora, pues lo que tienen que hacer es presionar el Shift y luego la tecla donde dice EXP. Entonces, de esa manera nos evitamos el colocar manualmente, digamos, en la calculadora el 3.1416. Simplemente vamos a escribir el Shift y la tecla EXP. De esa manera, entonces ya le va a aparecer la simbología en la calculadora para poder resolver los problemas. Ustedes lo pueden comprobar pues en su casa, lo pueden comprobar en su área de estudio y van a ver que de esa manera funciona. Bien, ahora vamos a conocer pues aquí ya un ejemplo así ya con las fórmulas desarrolladas. Acá tenemos entonces, por ejemplo, en este cono tenemos que el radio del cono mide 5 centímetros y la generatriz mide 13 centímetros. Muy bien. Entonces, si queremos hallar el área lateral de este cono, pues vamos a tomar en cuenta solamente lo que es eh, estos dos elementos más el valor del pi. Entonces aquí decimos pi por radio por generatriz, multiplicamos el 3.14 por 5 por 13, eso nos da un resultado de 204 centímetros cuadrados, 204.1 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque recordemos que en lo del área multiplicamos centímetro por centímetro, entonces copiamos la base y sumamos los exponentes y nos da centímetro al cuadrado. Ahora, acá ya está de una manera integrada, entonces tenemos acá área total pi por radio por generatriz más pi por radio al cuadrado. Muy bien, entonces acá integramos ya el área lateral que está acá, 204, y eso lo sumamos con 78.6, que es el resultado del área de la base. Entonces, ya sumados esas 12 cantidades, nos da un total de 262.7 centímetros cuadrados. Recordemos siempre que las cantidades en área siempre las vamos a representar con medidas al cuadrado y en relación a lo que es el volumen siempre va a ser al cubo. Nos trasladamos ahora para acá para visualizar esta fórmula de lo que es el volumen. Esta es la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar para hallar cualquier situación de volumen. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura partido 3. Muy bien, entonces acá en este ejemplo estamos usando el pi como 3.14 por 5 al cuadrado por 12. Bueno, si lo hacemos todo en la calculadora, pues nos va a dar de una vez el resultado, pero si lo hacemos por procesos, primero desarrollaríamos la potencia, el resultado lo multiplicamos por 3.14 y por 12, y de último dividimos lo que nos da un resultado de 314 centímetros cúbicos. Ahora, ¿por qué cúbicos? Porque recordemos que acá estos 5 que representan el radio son centímetros. Y luego este 12, que es el valor de la altura, 12 centímetros, tiene también acá, entonces ese centímetro y centímetro ya nos da un centímetro cuadrado. Pero acá vemos que el radio se eleva al cuadrado. Entonces significa que acá tenemos radio cuadrado y luego la medida de la altura es una centímetro simple. Entonces 2 y 1 de los centímetros de ambos ya nos da 3. Por eso tenemos centímetro cúbico. Si de alguna manera pues no nos dan la altura del cono, podemos aplicar esta fórmula relacionada con el teorema de Pitágoras, en donde nos dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué es C? C en este caso sería la altura. A, pues podría ser cualquiera de
estos dos lados que tenemos acá indicados sería un cateto o la hipotenusa. Y entonces al hallarlo, sacamos la raíz cuadrada de esos dos y nos da como resultado 12. Acá vamos a visualizar otro ejemplo en donde vemos que el área de la base pues se suma con el resultado del área lateral, digamos, obtenidos así por separados. O sea, podemos aplicar cualquiera de las dos formas, de todas maneras el resultado siempre nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque averiguamos primero el área de la base y luego el área lateral, y luego los dos resultados los sumamos y ya obtenemos el resultado final. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos que radio es igual a 3 centímetros y la altura es igual a 10. Digamos acá no nos dan la generatriz, es esta línea o la hipotenusa. Entonces lo aplicamos, como explicamos anteriormente, hace conforme a lo que es la teoría de lo que se ha expuesto en el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a visualizar a continuación cómo hallar el volumen del cono. Bueno, en el volumen se incluye todo, ¿sí? Aquí estamos hablando de 3 dimensiones prácticamente. Quiere decir que vamos a abarcar tanto la base como la cara lateral, ¿verdad? O la parte lateral del cono. Entonces el volumen del cono es lo mismo que en la pirámide, es igual a 1/3 del área. Quiere decir que siempre vamos a dividir dentro de 3. Entonces, esta es la fórmula. Otra vez, reiteramos, la fórmula para hallar el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura dividido 3. Entonces, en este ejemplo tenemos que el radio mide 4 centímetros. Tenemos una altura de 12, entonces multiplicamos el valor del pi, que es constante, 3.14 por 4 al cuadrado por 12. Y ese resultado lo dividimos dentro de 3 y nos da este resultado final, que como dijimos anteriormente, el volumen siempre lo vamos a representar con centímetro cúbico. Ahora pasemos a ver lo que es el cilindro. Bueno, los cilindros son cuerpos geométricos que están formados por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Aquí en esta figura lo podemos visualizar bien. Veamos, este es el rectángulo, ¿verdad? Es de esta sección, ¿sí? De esta sección lo traemos para acá y entonces la altura de este rectángulo es a lo que le llamamos generatriz. O sea que son estas dos líneas paralelas que forman el cilindro. Eso sería la generatriz. Luego acá tenemos la base. Tomemos en cuenta acá que el cilindro puede tener dos bases. ¿Por qué? Si consideramos que el cilindro está cerrado tanto en la parte de arriba como de abajo, entonces prácticamente serían una doble base. Sin embargo, hay problemas donde quizás sea como un tonel o cualquier otra superficie cilíndrica, que ahí vamos a considerar una sola base, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta ese dato porque nos va a servir para poder resolver los problemas que se presenten. Luego, esta línea que tenemos acá punteada, pues es el eje de giro, ¿verdad? De acuerdo a la definición, aquí dice que los cilindros giran eh, alrededor de un rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí está girando y eso forma este cuerpo geométrico, lo que es el cilindro. Muy bien, ahora vamos a conocer los elementos del cilindro. Ya los adelantamos anteriormente, estas líneas que tenemos a los extremos, pues se llama generatriz. Acá esta línea del centro que nos va a corresponder desde la altura de una de las bases hasta donde inicia pues la base, o sea, en el cimiento del mismo. Esto se llama eje, ¿verdad? Ese es el eje. Y luego acá también consideramos que la misma parte de la generatriz es lo que nos genera lo que es la altura. Muy bien. Luego, estas son las fórmulas para poder identificar o para poder hallar lo que es el área del cilindro. Bueno, si vamos a conocer el área lateral, pues la fórmula es 2 por pi por radio por altura. Y en relación al área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Tomemos en cuenta que esta fórmula es la misma que aplicamos para el área de la base de lo que es el cono, porque el círculo es lo que forma la base, tanto en el cono como en el cilindro. Entonces, esta es la fórmula. Y luego, acá nos identifica que la R pues es radio, la H es altura, eso ya lo sabemos. Y para hallar el área total, aquí sí
no hay una única solución, ¿verdad? Sino que acá nos presenta de una vez la fórmula establecida que para hallar el área total del cilindro, como está seccionado en dos partes, pues primero tenemos que conocer lo que es la base y luego la altura. Entonces, si el cilindro es totalmente cerrado, tanto arriba como abajo, entonces vamos a decir 2 veces o 2 multiplicado por el área de la base más el área de la altura. Al sumar esto, entonces nos va a dar el área total. Ahora, si esto está, digamos, acá destapado o no tiene esta base superior, entonces solamente sería área de la base más el área lateral. Muy bien, ya para ir finalizando, conocemos acá digamos, un resumen de lo que estamos viendo acá acerca de lo que es el cilindro, sus fórmulas. Aquí vemos ya el área total, cómo se resuelve. Primero tenemos que resolver el área lateral, el área de la base. Sumamos esas dos cantidades y nos va a dar lo que es el área total. Y acá tenemos también lo que es el volumen del cilindro. Pues el volumen del cilindro va a ser igual a base por la altura. Eso nos va a dar lo que es el volumen del cilindro. Entonces significa que es importante conocer todos estos elementos para ir resolviendo los ejercicios que se nos presentan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos que el radio de este cilindro es de 5 centímetros y la altura de 12 centímetros. Entonces, si queremos hallar el volumen, tenemos acá la fórmula pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, eh, usamos la constante de pi, que es igual a 3.14, lo multiplicamos por radio al cuadrado por la altura, y eso al ingresarlo en la calculadora, pues nos da un resultado de 942 centímetros cúbicos. Bueno, ese es el resultado final. Muy bien, entonces de esa manera visualizamos todo. Y hasta acá nuestra clase.